¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D en este jueves 27 de marzo del año 2014. Un jueves 27 de marzo que tiene varias temáticas para tratar y algunas de ellas trataremos de analizar en una semana que ha tenido, insisto, muchos temas, que ha tenido muchas cuestiones y algunas muy sensibles a lo cotidiano, a lo nuestro, a nuestras preocupaciones. Por un lado, la situación vivida el último fin de semana con el asesinato de un taxista y todo lo que apareció después, toda esa circunstancia relacionada a la preocupación de todos, a la conmoción que lógicamente genera esto, a la movilización, a la manifestación. Y una vez más, pasan las circunstancias, aparecen otras noticias, aparecen noticias nacionales, aparecen situaciones que tienen que ver con otro contexto, incluso con el mundo del espectáculo, con cualquier cosa, y pasa la información y pasa también nuestra conmoción, o pareciera eso, ¿no? Lamentablemente, una vez que pasa la ola informativa, también pasa o parece pasar la preocupación de todos nosotros. Quizás debamos replantearnos hasta qué punto somos capaces de comprometernos con algunas cosas y no quedarnos en casa del otro lado, cambiando el canal de televisión, escuchando la radio, leyendo el diario, fijándonos en internet o incluso escribiendo en Facebook, quejándonos en casa muy cómodamente, diciendo esto, mirá qué mal, esto no puede ser, y no hacemos absolutamente nada, no nos comprometemos con ninguna circunstancia, más allá de alguna queja hogareña. Y voy a unir un tema con el otro, porque probablemente estén relacionados en el origen. Este fue un hecho de criminalidad, y el origen de esto tiene que ver con lo social, y tiene que ver, seguramente, como lo hemos planteado en otras oportunidades, con la educación. Hoy, este jueves 27 de marzo, es el 16º día de paro de los docentes bonaerenses en las escuelas públicas, porque los sectores privados están trabajando, más allá de que el SADOP anunció medidas de fuerza para la semana que viene, y se sigue agrandando la brecha. Y los que van a las escuelas públicas, los 3,5 millones de chicos en la provincia de Buenos Aires que van a la escuela pública no tienen clase, no han comenzado la clase. Hay chicos que no conocen a sus docentes, por lo menos hasta este jueves. Ojalá que en el transcurso de este jueves o en lo que será durante este fin de semana el conflicto empiece a solucionarse y hayan vuelto las clases o estén por volver a las clases, si es que ustedes están viendo este programa en su repetición. A lo que voy, más allá de la solución o no del conflicto por estas horas, más allá de si están viendo una repetición o no, es que no puede producirse esta circunstancia, que no debe producirse esta circunstancia, y lo uno con lo otro por la cuestión de lo social o de la educación como base fundamental para prevenir lo posterior, que es la criminalidad, que es el delito, que son los menores en conflicto con la ley, y tantas otras circunstancias que supuestamente a todos nos preocupan, pero también lo uno por la forma de la reacción que tenemos con respecto a esto. Porque también hay paro de médicos, hubo paro de estatales, hubo paro de judiciales. El conflicto es con el docente, porque en muchos casos no tiene que ver esto con un reclamo de educación. Insisto en lo que planteábamos quizás en programas anteriores. No estamos discutiendo los contenidos de la educación en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina, que ha tenido malos resultados. Estamos discutiendo los salarios de los docentes. Es una discusión salarial. Es una protesta salarial la que ha tenido, o por lo menos tuvo durante estos días, los docentes con el gobierno provincial. Es para ver cuánto gana o cuánto no gana un docente, del resto de las escuelas que se caen, del paro de estatales que probablemente genere, si es que se soluciona el conflicto, genera otra preocupación más en lo posterior. De eso no se habla. Hablamos solamente de la cuestión del paro docente que termina siendo un paro salarial. Digo, el compromiso de todos también estará en ver, en encontrar y en pedirle a los responsables de que haya 3,5 millones de chicos sin clases hace 16 días, que haya 3,5 millones de chicos que no hayan podido volver a las aulas o no hayan podido empezar su escolaridad en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, los chicos que empiezan primer grado, sino que tiene que ver simplemente para ver si nos perjudica o nos beneficia, que mi hijo no sé dónde llevarlo, que tengo que ir a trabajar. Y la verdad que es preocupante que también tomemos esta cuestión de esta manera y no profundicemos un debate que quizás deba tener otra categoría, otro nivel y de otra forma y en otros contextos, por fuera de lo que pueda ser un paro de los docentes. Estas son dos temáticas que me parece que terminan estando vinculadas y terminan apareciendo como la preocupación de esta semana, de estos días, por lo menos hasta este jueves 27 de marzo. Hablaremos de algunos de estos temas, tenemos varios invitados, así que si les parece, hacemos la primera pausa comercial y ya empezamos con las entrevistas. Buenas noches. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad.
Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno. Porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Hace algunos programas atrás hablábamos con el doctor Adrián Alveolite, el secretario de Seguridad Municipal, en relación a lo que tiene que ver con las distintas áreas que tiene esa misma secretaría. Estuvimos por aquí dialogando con María Eva Ayala, que es una de las ramas que aparece en esa Secretaría de Seguridad, y otra es la de la dirección del Centro de Análisis Estratégicos contra el Delito, o del Delito, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, en el ámbito de la Municipalidad General Porredón. El referente es el doctor Tobías Slader, que está aquí con nosotros. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, un poco la idea, así como lo hemos hecho en su momento con María Eva Ayala, es conocer la función que van a cumplir dentro del área de la Secretaría de Seguridad, qué es lo que ustedes van a hacer en esta dirección, en este Centro de Análisis Estratégico. Bueno, la estrategia de la municipalidad en cuestión de seguridad tiene objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Nosotros estamos con el Centro de Análisis Estratégico del Delito en los objetivos, digamos, de mediano y largo plazo. Tenemos la convicción de que el derecho a la seguridad se consolida a partir de un trabajo de fondo que requiere tiempo y que requiere un abordaje profesional. Y por eso, por más que en la Secretaría hay otras instancias que tienen que ver con el abordaje de problemas concretos y que tienen que ver con la coyuntura, nosotros estamos en el análisis de estrategias más generales y con una visión más global del problema del delito y del conflicto en la ciudad. Claro, uno planteaba, y recién fuera de aire, le decía, ¿no?, que hay un contexto, una situación de seguridad y parece como que la ola informativa exige medidas urgentes, y esto pasa, lo decía recién también en el comienzo, ¿no? La situación o la reacción que tenemos como sociedad ante estos hechos es de conmocionarnos, alertarnos, alarmarnos, generar una especie de conflicto que, donde aparece otra noticia, suele pasar. Pero sin embargo sigue vigente, sigue latente esa cuestión. Y usted nos plantea que en su área van a tratar los temas de largo plazo, de mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de estrategias son las que se pueden tomar o cómo analizan el contexto para tomar las medidas de largo plazo? Nosotros tenemos tres incumbencias generales muy amplias que son, primero, la fusión de los datos que tienen que ver con el delito y con el conflicto en el partido de General Pueyrredón. La segunda instancia sería el análisis de esos datos, ¿no? La sistematización de esos datos, la creación de un sistema de gestión de la información para luego, en una tercera etapa, sugerir políticas de seguridad que tengan que ver con la solución de los grandes problemas de seguridad de la ciudad. ¿Hay una forma de ejemplificarlo con algo concreto? Por ejemplo, ¿cómo sería? Claro, por ejemplo, esto es un caso, sí. un ejemplo muy puntual. Hay sectores de la ciudad, por ejemplo, en donde prevalecen ciertos tipos de delitos. Entonces el abordaje tiene que ser de determinada manera. Por ejemplo, si prevalecen en cierto sector de la ciudad delitos en la vía pública, es razonable que se sugiera una mayor presencia policial. Pero si en otra parte de la ciudad los delitos que prevalecen son delitos que tienen que ver con el fuero íntimo de las familias, por ejemplo, la violencia intrafamiliar,
familiar, violencia de género. El abordaje tiene que ser diferente. Por ejemplo, a partir de la asistencia social, a partir de un programa que se está tratando de implementar ahora desde otra área de la Secretaría de Seguridad, que son los botones de pánico para cuestiones de violencia de género. En fin, digamos, los abordajes tienen que ser distintos de acuerdo a los problemas que se presenten. ¿Y qué tipo usted nos mencionaba algunos, digamos, pero ¿cuáles son las herramientas que se suelen contar con esto para distintos casos, digamos, que uno puede ver? Lo hemos hablado en varias oportunidades de este programa, que cada barrio, no solo cada ciudad, sino cada barrio suele tener distintas problemáticas, usted lo marcaba recién, pero digo, ¿con qué herramientas se cuenta y en todo caso cómo se analizan esas herramientas para poder aplicarlas en cada circunstancia? El Centro de Análisis Estratégico del Delito se está conformando y va a ser un grupo multidisciplinario en donde va a haber distintas incumbencias profesionales. Vamos a contar también con la colaboración de un consejo asesor de profesionales ad honorem que nos van a ayudar desde la universidad o desde las distintas universidades, desde el Poder Judicial y desde otras instancias para aportar ideas y soluciones. O sea que van a confluir allí varias ramas, digamos, de distintos sectores para poder analizarlo en profundidad, digamos. Exacto. Y como sabemos que la problemática es muy amplia, nosotros hemos trazado un plan inicial en donde nos vamos a ocupar de algunas cuestiones puntuales y a través de dos ejes que van a ser las cuestiones en la problemática de los mercados ilegales de la droga y de los automotores. ¿Sí? También vamos a ocuparnos de la cuestión que tiene que ver con la violencia armada, que es una cuestión transversal que atraviesa a toda la sociedad y a toda la problemática del conflicto y del delito en la sociedad. Y lo que vamos a hacer es abordarla a partir de, primero, una encuesta de victimización. Vamos a tratar de realizar una serie de encuestas de victimización en donde vamos a tener una visión distinta de la estadística oficial, es decir, la visión que tiene, la percepción que tiene la sociedad de la cuestión de la violencia y del delito, y además vamos a reformular algo que ya existe, pero que se puede perfeccionar, que es el mapa del delito, para georreferenciar los conflictos, como en el ejemplo que daba recién, para saber qué clase de delitos y qué clase de abordaje se está dando en cada sector del territorio. Ahora, todavía uno piensa en lo que me planteaba recién, vamos a abordar la problemática de la venta de drogas, o vamos a abordar una problemática muy recurrente y muy común en Mar del Plata, como es el robo automotor y demás, con incluso un circuito ya marcado, bueno... pero uno piensa sobre todo el tema de droga, es muy difícil que un municipio encare una problemática como es el tema del narcotráfico, el tema de venta de droga, el tema incluso de la situación que se vive grave con el tema de drogas. Digo, ¿cómo se prepara un equipo, digamos? Y en todo caso, si es que se van a también acompañar por sectores de policía, sectores de la justicia que puedan aportar datos, o eso va a ser específicamente el municipio, porque uno supone que el municipio no tiene herramientas como para poder atacar una situación como puede ser el narcotráfico. El municipio tiene herramientas para atacar algunos aspectos del problema. Por ejemplo, algunos aspectos asistenciales que tienen que ver con la situación de los adictos primarios, por ejemplo. Pero por supuesto esto requiere la confluencia de otros sectores, como la justicia, bueno, en el caso de las drogas particularmente, la justicia provincial para las causas de menor cuantía, la justicia federal para las causas mayores, la confluencia consiguiente de la policía provincial y las fuerzas federales. Es decir, esto tiene muchas aristas. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es comprender cuál es la problemática vinculada, en este caso con la droga o con otros delitos, particularmente en el territorio del partido. Porque, por supuesto que tiene características comunes a las de otros lugares, pero tiene características propias. Mar del Plata es una ciudad muy particular, como todas, pero un poco más, porque tiene la característica de la estacionalidad, exacto, porque se está expandiendo hacia la periferia y porque es una ciudad que, bueno, tiene una afluencia temporaria de público muy, muy importante, con lo cual, bueno, tenemos un puerto, tenemos una serie de características que la hacen distintiva y que la hacen especial. ¿Cómo se articula? Supongamos que ustedes plantean un panorama con respecto al tema de la droga en este caso. Bueno, tenemos esta situación, se da de esta manera, el origen viene por acá, en este lugar, lógicamente, al no tener fuerza de seguridad que pueda avanzar sobre las circunstancias, en este lugar ahí está tal grupo o tal banda o tal vendedor,
en este otro lugar está esta otra. ¿Cómo se lo llevan? ¿Eso se llevan a la justicia? ¿Cómo se va a articular posteriormente? El centro de análisis específicamente no se encarga del caso particular, sino que analiza las clases de casos para comprender cómo funciona el mercado, en este caso de la droga o de los automotores. Digamos, nosotros tenemos la convicción, por estudios que se han hecho, de que los mercados ilegales tienen estructuras semejantes, aunque fuera de la ley, a los mercados legales. Tienen una estructura que hay que comprender para poder atacar de una manera si no, no podrían avanzar. Si no están estructurados, sería muy difícil que abarquen tanto, ¿no? Exacto, o digamos... O por lo menos cuando son más importantes tienen una estructura organizacional muy importante. Hay otros delitos que no. Por ejemplo, los robos a viviendas particulares, por ejemplo, no tienen una organización del mismo tipo. Es una organización más espasmódica, digamos, más oportunista, claro. Entonces, esa es otra de las áreas en las que nos vamos a enfocar en esta primera etapa, y lo que queremos hacer es comprender de qué se trata. Nuestra área es un área de análisis, un área de estrategia, no es un área de táctica ni de acción concreta, operativa. Exacto. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. El doctor Tobías Schleider, director del Centro de Análisis Estratégicos del Delito, en el marco de la Secretaría de Seguridad del municipio de General Pueyrredón. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. UTE Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Bueno, fue una semana de muchas reuniones en un contexto, en un tiempo, este comienzo del 2014, con algunas situaciones también de los gremios, gremial, sindical, en relación a lo que tiene que ver con las paritarias, la situación del movimiento. Bueno, estamos con el tema docente en principio, ¿no? Pero el movimiento que se ha dado a nivel económico a principio de años del gobierno nacional, que ha generado también a las expectativas altas que ya había, otro movimiento más en una situación que no va a ser sencilla de destrabar seguramente, pero que para analizar o para hablar de estas cuestiones está aquí con nosotros el referente de la CGT Regional Mar del Plata, Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Bueno, Pedro, hay varias cuestiones. Si me permite, quiero arrancar por lo urgente, por lo último, por lo que fue noticia lamentablemente esta semana, que tiene que ver con el crimen del taxista ocurrido el último fin de semana, que ha derivado en un viaje en el cual usted estuvo a La Plata para reunirse con el ministro Granado. En principio, preguntarle cómo ha analizado, cómo ha visto esta situación y todo lo que ha, digamos, sido consecuencia del asesinato. Bueno, un poco... Creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, Nicolás, a nadie le escapa que Mar del Plata lamentablemente tiene dos grandes problemas, que son el tema, por un lado, la falta de trabajo, que los últimos índices lo vienen marcando, y por otro lado el tema de la inseguridad, que es un tema que realmente nos viene preocupando, no de ahora porque ha pasado esto. Este es un hecho más de los muchos que lamentablemente han pasado en los últimos tiempos, pero me parece que esta situación ya se ha complicado tanto que
requiere de medidas urgentes, por eso el viaje a La Plata. En esto hay que reconocer que el intendente se puso al frente de la problemática, porque fue el pedido que se le hizo en la reunión que se llevó a cabo en la departamental, en la cual participamos todos los sectores involucrados, vamos a decir así. Lamentablemente el sector de los trabajadores o de los compañeros de TAS involucrados por la muerte de un compañero. Y en esa reunión realmente planteamos la visión que tenemos del movimiento obrero, que realmente estamos en una ciudad con características similares al conurbano, en la cual hay lugares en la ciudad que realmente es imposible transitar, y obviamente aquellos que tenemos la obligación de hacer, como los colectiveros, los tacheros, los remiseros, uno muchas veces va donde el cliente lo pide, en el caso de los remises y los taxis, y muchas veces va por barrios que antes de llegar sabe que están propensos a ser asaltados, y lamentablemente, como ha pasado estos últimos días con un compañero que terminó dejando la vida en manos de delincuentes que siguen en la calle. Ahora, Pedro, uno ve las circunstancias, las analiza, las hablamos con ustedes, hemos hablado con Donato Cirone, hemos hablado con el propio intendente, con Adrián Albiolite. De hecho, recién estuvo por acá Tobias Schleider, quien está en la parte de análisis de la Secretaría de Seguridad. Y los resultados son a largo plazo, no hay solución inmediata, digamos, sí hay paliativos que son necesarios por una circunstancia grave. Entonces la satisfacción nunca va. De hecho, habíamos hablado con Donato Cirone previo a este hecho la semana anterior, y él planteaba como que había cierta digamos, mejoría en torno a los controles por lo pronto, ¿no? Claro, las circunstancias es tan grave que se va, digamos, superando lamentablemente, y las situaciones son trágicas o graves en cuanto a la criminalidad. La pregunta está, que uno ve que cuando ocurren estos hechos, así como pasa con la información y como pasa con la mayoría de nosotros que nos conmocionamos y que seguimos, y que está en la información y que estamos 2 días muy preocupados y muy alertas, pasa que también suelen aparecer reuniones que por ahí se podrían haber dado antes. ¿Por qué lo digo esto? Porque el otro día cuando uno ve la reunión en la departamental, el lunes, si no me equivoco que fue, uno ve que estaban todos los actores, que no suelen estar todos los actores. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se reúnen más habitualmente? En este caso estaban los trabajadores por una circunstancia de un trabajador, pero en otro caso estuvieron los comerciantes y en otro caso estuvieron... esto no es una cuestión Nicolás, sectorial. Y me parece que vamos al mismo sector. Nosotros desde hace rato que venimos planteando la necesidad de que la justicia se involucre en estos temas. Y realmente lo que veíamos era que llegábamos a la policía y todo terminaba ahí, en pedir más presencia policial, más controles, y siempre chocábamos con que la justicia, o en este caso la Fiscalía, no participaba en las reuniones. En esta última oportunidad realmente hubo casi una exigencia que participe también, ¿no?, el fiscal general, porque ameritaba esta situación que se le dé un corte. A ver, la presencia del fiscal general es importante, pero tampoco es la solución a todo esto. Esto sabemos que lamentablemente hoy los que delinquen, los que matan, están libres, y que hay que trabajar realmente en ese sentido. El viaje posterior a La Plata significaba plantearle al ministro de Seguridad, al comisario principal Maskin, que estaban ahí, la necesidad. O sea, no fuimos para sacarnos una foto y decir, estuvimos pidiendo algo que venimos haciendo hace rato. Queríamos respuestas concretas. Y particularmente a mí me parece que, más allá de que no fue a pedido o por este hecho, el tema del viejo comando radioeléctrico, que empieza a funcionar y que va a empezar a funcionar los primeros días de abril, o sea que estamos hablando de días, me parece que es una respuesta inmediata a lo que está pasando. Eso seguramente va a llevar a que haya una cantidad cercana a los 100 móviles que van a estar transitando las calles de Mar del Plata. También es uno de los temas que planteamos, ¿no? Porque siempre escuchamos, sí, los móviles están parados, pero o no tienen combustible o no funciona. En eso se comprometió la municipalidad, por eso digo que va a ser un trabajo en conjunto entre provincia y municipio, que seguramente confío en que va a dar resultado. Después tenemos que seguir avanzando. El tema de la justicia es un tema que hace rato que lo venimos planteando. De hecho, hoy estuve hablando con algunos legisladores provinciales que son de Mar del Plata, que pertenecen a la 5ª sesión, invitándolos a participar en la próxima semana en una reunión que la vamos a convocar desde la CGT, y le vamos a pedir a nuestros legisladores que fueron elegidos por la gente, sea el partido que fuese, acá no importa el color político, porque la delincuencia no tiene color político. Viene por nosotros y nosotros muchas veces estamos en la pelea política criticando a los que hacen, y en vez de criticar me parece que nos tenemos que sumar
y empezar a hablar en serio de un tema que lamentablemente nos está llevando muchas vidas. En este año, en lo que va del año, ya tenemos alrededor de 20 muertes por temas de inseguridad y realmente para alarmarse. ¿Qué le van a pedir a los legisladores? Que trabajen sobre leyes que permitan que los delincuentes estén atrás de la reja. Fueron votados para eso y me parece que en esto tienen que poner a trabajar urgentemente. Mar del Plata es una ciudad, hoy lo hablábamos con el ministro Granado, que está en una situación irreconocida incluso, y incluso hay barrios de Mar del Plata que son más peligrosos que muchos lugares del conurbano bonaerense, como La Matanza, por ejemplo, ¿no? Eso habla de la peligrosidad de los delincuentes de la ciudad y de la cantidad de delincuentes sueltos que hay, porque esto también tiene que ver con que siempre decíamos, hay una puerta giratoria. Bueno, hay una puerta abierta. Entran y salen cuando quieren. Y la verdad, esto hay que decirlo y hay que exigirles a quienes tienen que trabajar en esto que de una vez por todas no permitamos que haya más muertes inocentes en la ciudad. Pedro, ¿cómo ve ya a principio de año, podríamos plantear, incluso sobre el cierre del año anterior, se incrementó a principio de año con las decisiones del Gobierno Nacional, una paritaria difícil en los distintos sectores? Cambiándolo de tema, lógicamente, preguntarle cómo está viendo este panorama en cuanto a los gremios, los sindicatos que van a estar negociando sus salarios y las condiciones de trabajo. Preocupado, como lo hablamos la última vez, Nicolás, porque la verdad que es difícil discutir paritaria cuando la inflación camina a pasos tan agigantados, y la verdad que discutir paritaria, y en muchos casos y en muchos gremios se estaba haciendo anualmente, realmente uno queda bastante desacomodado en cuanto a qué es lo que se debe pedir para que nuestros compañeros puedan tener el salario adecuado a las circunstancias que estamos viviendo. De todas maneras, creo que se está cerrando algunas paritarias en una media de un 30%, poquito más, poquito menos, y muchos gremios que todavía no lo han podido cerrar. Hay una paritaria que nos interesa a todos por la circunstancia y que es la de los docentes. Realmente, a mí particularmente me parece que hay una falla garrafal desde el Estado, que se quiere hacer creer que los maestros, porque ahora nos fijamos y criticamos si ganan, tienen 2 trabajos, tienen 3 trabajos. En realidad, la única realidad es que hoy un docente, el salario inicial son 3.600 pesos. Partamos de esa base, piden un 35% que no llega a los 5.000 pesos. Si al Estado le parece que 3.600 pesos es un buen salario, bueno, me parece que también ahí habla de por qué no se cierra esta paritaria. Pedro, y una última pregunta en estos últimos minutos que tiene que ver con algo que yo le destaco porque lo han logrado, que tiene que ver con la presencia del ministro Colli en relación al tema del Hospital Internacional. Cuando nos mencionaba, no por no creerle a usted, pero cuando nos mencionaba que el ministro Colli iba a venir a reunirse con la verdad es que era bastante difícil de creer. Sin embargo, se ha cumplido, ha venido el ministro Colli y se han visto algunos avances en el hospital. ¿En qué instancia estamos esto? Pues sabemos que también ha estado nuevamente reunido el ministro Colli. Este martes justamente yo viajé a La Plata por esta reunión, por lo que pasó con el compañero de Tassi, pero hablé telefónicamente con él, se ha avanzado. Yo particularmente no te podría especificar, pero sé que se está trabajando. Por ejemplo, se han colocado cámaras de seguridad, que era uno de los grandes problemas que teníamos, el tema de la inseguridad que rodeaba el hospital, y obviamente en cuanto a infraestructura y un montón de cuestiones que realmente habían planteado los compañeros de los gremios que trabajan en el hospital, en las cuales se va avanzando. Yo soy un convencido de que cuando las cosas se hacen y se piden, nosotros lo planteamos de la CGT porque me parece que también somos parte interesada en todo esto, desde el movimiento obrero. Y en algún momento cuando empezamos, incluso algunos gremios que no pertenecen a la CGT, que están dentro del hospital, miraban con cierto recelo de que el ministro Colli haya venido primero a la CGT para que le planteemos este tema. Pero como yo les decía, hace más de 20 años, y me quedo corto seguramente, que un ministro no baja a sentarse cada 15 días en una mesa de trabajo y discutir cara a cara con los actores principales para ver cuál es la problemática y dar respuesta cada 15 días. Se fijaron metas que son cortas, cada 15 días, esas metas se van cumpliendo y el objetivo final, lo sabemos todos, es que el hospital mejore tanto en atención como en la parte de edilicia.
Gracias por haber venido, Pedro. No, por favor. Pedro Fernández, referente de la CGT Regional Mar del Plata, en esta noche del día de hoy. Hacemos una breve pausa comercial y en un rato vamos a hablar de política internacional con el profe Olivera, con el profesor Rodolfo Olivera, que siempre nos permite conocer un poco más de estas cuestiones. Pero él es especialista en educación también, le vamos a preguntar por el paro docente. Quédese, ya volvemos. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno. Porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Y si ya lo advertíamos, lo anunciábamos, lo anticipábamos antes de la pausa, siempre es un gusto poder recibirlo y tener aquí un tiempo de conocer un poco más, de aprender un poco más de tanto conocimiento que tiene el profe Olivera. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, muy bien. Profe, hay varios temas sobre los cuales podemos hablar. La situación de Crimea, por ejemplo, su relación con el tema Ucrania y el tema Rusia, Estados Unidos sí, la autodeterminación sí o la autodeterminación no, cosa que motivó un llamado del presidente de la Federación Rusa a la presidenta argentina. ¿Por dónde empezamos para explicar esa situación que se vive en aquel lugar del mundo? Mira, yo creo que a nivel de síntesis muy prieta del hecho en sí, lo que se puede plantear es fundamentalmente que Ucrania equivocó el camino, pero equivocó inducida a equivocar ese camino. El proceso de integración entre la Unión Europea y Rusia, no estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de Rusia, es un planteo que se hizo en el año 2004 y en el que venían avanzando para conformar lo que se llama la isla central. Se llama la isla central a esa unidad eurásica entre la Unión Europea y Rusia. Este es un proyecto que nunca le gustó a los Estados Unidos, porque sabían que ser muy fuerte, claro. Exactamente. Si a esto se le agrega todo el crecimiento del Lejano Oriente, se armaban dos polos de poder de muy fuerte competencia para los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos buscaron siempre, desde el año 2004 para acá, por eso digo esto no es la primera vez, quebrar esa relación. El lazo, el eslabón de unión entre la Unión Europea y Rusia era justamente Ucrania. ¿Qué tenía que hacer primero la Unión Europea? Incorporar los 15 a los 12 países de la Europa del Este. Y ahí formamos la Europa de los 27. Esos 12 estados no le representaban nada a los 15. El Producto Bruto de los 12 estados nuevos es menor que el de Holanda. Lo que querían era una proximidad geográfica para llegar a la puerta de Ucrania, y Ucrania era el lazo de unión porque es frontera con los dos, con Rusia y con la Unión Europea, y es el paso de los
gasoductos, que es el principal recurso con el que cuenta Ucrania en este momento. Bueno, en el momento en que esto fue avanzando y a medida que esto fue avanzando, los Estados Unidos empezaron a meter una piedrita en el zapato, que fue decir, está bueno que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, pero ya que está, que se incorpore también a la OTAN. Ahí es donde Moscú dijo, no, una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la OTAN, porque la OTAN es Estados Unidos. Claro. Y el poderío armamentístico de Ucrania es grande. No solo eso, sino el estratégico, porque tiene costa en el Mar Negro. Claro. Entonces, como Estados Unidos tiene costa en todos los mares, tiene bases en todos los mares y flotas desparramadas, 7 flotas desparramadas en todos los mares, lo que no querían los rusos era cederle también el Mar Negro. Entonces le dijo claramente a Ucrania, ojo, una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la OTAN. Estados Unidos insistió con esto. Europa se enamoró del canto de sirena que viene del otro lado del Atlántico, porque hace décadas que lo viene haciendo. Se le suma un poquito temor reverencial que han tenido casi siempre por los rusos. Le tuvieron miedo a los árabes, le tuvieron miedo a la Unión Soviética. Los rusos hicieron algunas cosas como para que efectivamente les tuvieran miedo, y el asunto se embarró cuando Ucrania decide, este es el error ucraniano, cuando Ucrania decide resolver la cuestión a través de un golpe de Estado. Porque que quede claro que lo que pasó en Ucrania fue un golpe de Estado. A ver, que nadie diga que... Un golpe de Estado inducido. Obviamente, porque los que estaban a favor de la Unión Europea, como vieron que el presidente elegido democráticamente, que era el presidente que se fue, Yanukovych, cuando Yanukovych es elegido democráticamente, repito, en elección, ¿pueden decir que fue un mal presidente? Sí, y coincido, fue un mal presidente. Sí, pero era un presidente democrático. Pero era un presidente democrático y su intención era la asociación con Rusia, porque él veía que al futuro inmediato, para Ucrania era mucho mejor la asociación con Rusia primero, consolidar la asociación con Rusia y recién después hacerla de la Unión Europea. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente Europa unificarse a Europa a partir de ella ser parte de la Federación Rusa. O en todo caso de tener una relación sólidamente constituida, porque él sabía que si primero se volcaba la Unión Europea y venía la presión norteamericana para la OTAN, Rusia se iba a abrir y Rusia le iba a dar a Ucrania lo que Europa no le puede dar. Esto tiene que quedar muy claro. Por eso digo, estoy totalmente seguro que en muy breve tiempo se van a arrepentir. Se va a arrepentir Ucrania y se va a arrepentir Europa. Porque Europa se ganó un problema con esto. Claro. Se ganó un serio problema con esto. 2 problemas se ganó. Una, la enemistad con los rusos, donde se quiebra esta posibilidad que para ellos era muy importante, porque Rusia tiene lo que Europa necesita. Posibilidad que se viene trabajando hace 10 años. Exactamente. Y se va a arrepentir también porque fortalece a los Estados Unidos, que están tratando de firmar hoy, mientras nosotros estamos charlando acá, un acuerdo transatlántico de libre comercio que los va a encorsetar a los europeos en un modelo muy Estados Unidos, muy NAFTA, muy como tiene Estados Unidos con Canadá, con México, como pretendía con el ALCA, ¿te acordás? Claro. Bueno, no lo pudo lograr con el ALCA, lo está intentando buscar con la Unión Europea y están hablando de firmarlo hoy y van a quedar encorsetados porque el tipo de capitalismo anglosajón, norteamericano y británico es distinto al capitalismo renano que utilizan en Alemania, en Francia, que tiene una mirada más keynesiana. Hoy los sindicatos europeos están, sobre todo franceses y alemanes, están como locos diciendo no firmemos esto, porque vamos a perder todos los beneficios sociales que tienen en este momento en Europa para equipararse al sistema norteamericano donde no tiene ninguno. Entonces, esta acción de seguirle el juego a los Estados Unidos los va a terminar atando a algo que a Europa no le conviene. ¿Qué pasa si Europa dice que no, o si no se firma? Prácticamente está firmado, pero si dice que no, se quiebran relaciones también. Quedó en el medio. Europa está pagando sus propios errores. Por eso digo que se van a arrepentir los dos. Europa se va a arrepentir de sus errores y Ucrania se va a arrepentir de sus errores. ¿Por qué? Porque con esta situación que pasó, ¿qué hizo Ucrania? Perdió Crimea. Punto. Crimea está perdida. Que ni sueñen con que la van a recuperar. 2. Se alejan del único que en este momento estaba en condiciones de ofrecerle, de hecho ya se lo había ofrecido, ya estaba casi a la firma, un crédito de $15.000 millones a largo plazo, un crédito blando, a largo plazo, tasa baja que le ofrecía Rusia para el levantamiento justamente de la alicaída economía ucraniana. Pero viene por un lado por parte de Rusia una posibilidad económica que ya misma se está dando por el tema del paso de los gasoductos, exactamente. Pero por otro lado también la importancia política de ser parte de la Unión Europea. Esto es un poco lo que se discernía o se estaba complicando ahí. Exactamente. Y cuando el presidente democrático estaba eligiendo
asociarse primero a Rusia para descubrir y la Unión después Europea, es cuando se produce este golpe de Estado. Se produce el golpe de Estado. Yatsenyuk, que es el que está en este momento, plantea desde un partido además neonazi, no nos olvidemos de eso, él pertenece al partido Svoboda, que es un partido neonazi, él plantea primero la Unión Europea y la OTAN. Total, cualquier cosa que los rusos se enojen, la OTAN nos defenderá y la Unión Europea nos proveerá de lo que Rusia nos va a negar. Esto es un error de bulto. Es un error de bulto, porque Ucrania vive del gas. Ucrania vive del gas, de un gas que es ruso. Claro. Es más, la parte de Ucrania que es pro-europea es la parte más pobre de Ucrania en última instancia, porque la parte de producción agrícola, la parte industrial es la otra, la que está del lado ruso. Y los que quieren hacer lo mismo que Crimea, quieren también hacer su propio plebiscito. Entonces, se pierden el paso de los gasoductos rusos. Una. Dos, se pierden el crédito que ya les había ofrecido Putin claramente para consolidar su propia posición dentro de Ucrania. 3. Se van a encontrar con una Unión Europea que les va a dar el rédito político. De hecho, el otro día cuando firmaron dijeron ya hemos firmado los acuerdos políticos, y aclararon los acuerdos políticos, pero no van a tener respuesta económica. ¿Qué respuesta económica le puede dar Europa a Ucrania, que está necesitando plata desesperadamente, si está fundida Grecia, fundida Italia, fundido Portugal, fundida España, fundida Irlanda, y están esos 12 países de eslavos que se fueron agregando en su momento a la Unión Europea, están con un crédito pendiente desde el año 2008 que no se lo terminan de pagar porque la crisis financiera los mató. Entonces es imposible pensar que Europa le va a dar a Ucrania lo que le iba a dar Rusia. ¿Qué le dijeron los europeos? Bueno, arreglen con el fondo. ¿Qué les dijo el Fondo Monetario? A Yatsenyuk, al ucraniano. Le dijo, bueno, tenemos que ver la economía, hay que hacer algunos ajustes, hay que bajar el gasto público y hay que aumentarle el gas a los ucranianos. En lugar de decirle, vamos a ver cuánto te damos para salir, que era lo que le ofrecía Rusia, ahora le están, al contrario, le están apretando y queriendo aumentar los gastos. Preguntas del contexto y preguntas de lo que hemos vivido, digamos, uno piensa Rusia, Estados Unidos, piensa Guerra Fría, piensa situaciones que se han vivido en otros tiempos, que después de la caída de la Unión Soviética ya parecen superadas, pero evidentemente todavía quedan cosas, todavía queda algún resabio y algún recelo por allí dando vueltas, porque evidentemente ¿puede esta situación volver a quebrar el mundo en dos? ¿Puede volver a, la situación con Siria, la intervención de Rusia y de Vladimir Putin con Siria, la situación que se ha vivido con otras situaciones internacionales, ha puesto nuevamente a la Federación Rusa en uno de las potencias fuertes del mundo? Siempre lo fue, pero digamos, nuevamente políticamente ha tenido una injerencia muy alta en los últimos tiempos. ¿Puede volver a romperse por ese lado? Uno imagina Rusia y de ahí para la derecha encontramos, en el mapa que podemos ver, encontramos unos cuantos poderosos también que podrían hacer fuerza, un mundo que se dividiría de Ucrania para acá y de Ucrania para allá. ¿Esto puede volver a pasar? Mira, yo creo que sí, hay que analizarlo desde dos lugares. Primero, el contexto con el que nos vamos a encontrar en la eventualidad de una neoguerra fría es diferente al de la Primera Guerra Fría. La Primera Guerra Fría es resultado de una guerra concreta, de una guerra caliente, que a su vez era la continuidad de la primera, ¿no? Entre primera y segunda hubo una continuidad. Ahora no venimos de esa situación, afortunadamente, por un lado. Por otro lado, hay otros actores también en juego. En aquel momento el mundo quedó dividido en dos. Hoy el mundo no quedaría dividido en dos, como mínimo hay tres, porque no nos olvidemos el desarrollo chino, no nos olvidemos el desarrollo de todo lo que es Lejano Oriente, ¿no? Hay un polo de atracción allí enorme que inclusive ya están planteando hasta otro tipo de guerra, que es la guerra de monedas. Es decir, ver si a través del yuan se puede empezar a discutirle al dólar su preeminencia en el mercado internacional. ¿El yuan todavía no está en el mercado internacional? El yuan está en el mercado internacional, inclusive ya hubo unos primeros avances interesantes porque hubo un acuerdo entre China y Brasil, de esto hace un par de meses nomás, de hacer una paridad directa, sin tocar el dólar. Viste que las paridades se hacen yuan, dólar, real, la triangulación. Bueno, no, directo, yuan real. Y se está hablando, todavía eso no se concretó, pero podría ser una consecuencia de esto, yuan rublo. Con los rusos. ¿Esto por qué? Porque los rusos han hecho un convenio, una operación con China, que es la operación energética más grande de la historia. No de ellos, de la historia, de todos. 250.000 millones de dólares de inversión china
en Siberia para la explotación de los recursos naturales rusos, que son gigantescos. Y hace menos de una semana, justamente como devolución de atenciones para mostrarle a los europeos que el hecho de que ellos no le compren el gas eventualmente como castigo, entre comillas, no les resbala, y se firmaron un convenio de más de 40.000 millones de dólares con Japón para la instalación de plantas de gas licuado en Rusia y pasárselas a Japón. Japón no puede tener gasoducto porque es isla. Claro. Entonces, ahí tenés un foco, por un lado, importante en términos económicos. Después tenés el acuerdo de Shanghái, el acuerdo de cooperación de Shanghái. El acuerdo de cooperación de Shanghái es un acuerdo que tiene Rusia firmado con Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y China. China, vamos a poner la China acá en la punta, en la frontera, todo el desarrollo de China está acá, ¿no? Pekín, Shanghái, todo, Hong Kong, está todo en esta zona. Bueno, en la otra punta de China, que es frontera con estos 4 que te estoy nombrando, 5 que te estoy nombrando, China quiere hacer un nuevo Shanghái, lo llaman así. Es un nuevo polo de crecimiento y desarrollo potencial geográficamente el tema productivo. Exactamente, darle un equilibrio geográfico, exactamente. Encima de esa zona, que es la provincia de Xinjiang, es la zona petrolera. Y es una zona que tiene un grupo separatista, viste que han habido un par de atentados en estos últimos tiempos en China, bueno, son los grupos uigures que son de ahí. Entonces, control político para evitar que se desmadre y presencia fuerte, productiva, aprovechando que es la zona de mayor recurso económico. Entonces, han firmado este acuerdo de cooperación con lo que se arma un polo enorme de gran influencia económica y política en el área. Por lo tanto, una nueva Guerra Fría encuentra nuevos actores en el terreno. Esa es una lectura. La otra lectura es la conveniencia de la Guerra Fría. Hace ya unos años que se viene planteando que la guerra contra el terrorismo está perdida. ¿Por qué está perdida? Porque no se puede ganar. Vos una guerra de un Estado contra otro, sabés en algún momento cómo termina. Un acuerdo de paz, uno que se puso en el medio, uno que destrozó al otro, no sé, lo que sea. Pero vos sabés que termina. Ahora, la guerra contra el terrorismo no sabes cuándo termina. Vos podés decir en algún momento, alguien puede decir alguna vez, no hay más grupos terroristas sobre la Tierra. No. Es imposible decirlo, porque además ni siquiera están ubicados en un lugar determinado, son móviles. Entonces, esta guerrita fenomenal en la que nos metió Bush en su momento cuando dijo la guerra contra el terrorismo, el bien contra el mal, etcétera, etcétera. Esto es un fracaso rotundo que en los medios de comunicación empezó ya también a bajar, porque fíjate que hoy atentados terroristas te muestran Irak, te muestran Siria y después por ahí alguno perdido por ahí, que como este caso que hablábamos de los de China, pero que no tienen nada que ver con los otros porque no son estos grupos de Al Qaeda ni nada de eso. Entonces bajan el nivel de ese conflicto porque ese conflicto está perdido. Pero si el conflicto cae, si el temor cae, el miedo es una herramienta política, hay que leerlo Al Gore en Ataque a la Razón para ver cómo Estados Unidos utiliza el miedo como herramienta política. Si el miedo cae, hay algo que también cae, que es el negocio de la venta de armas. El complejo industrial militar es el que está manejando, con su fenomenal lobby, la política exterior norteamericana, y esto lo dijo Eisenhower. Mirá de quién te estoy hablando. Eisenhower antes de Kennedy. Cuando Eisenhower se va, en el último discurso, él dice, no permita que el complejo industrial militar controle el gobierno de los Estados Unidos porque se va a terminar la paz en el mundo. Lo dijo un presidente de los Estados Unidos, general de 4 estrellas. Y él ya lo venía anunciando. Entonces, hay que generar un miedo. Y si el miedo contra el terrorismo no sirve porque eso no se gana, ¿por qué no recrear otro miedo controlable? Y un miedo controlable es el de la Guerra Fría. Claro. Porque Estados Unidos y Rusia tuvieron 50 años en Guerra Fría y nunca se enfrentaron. Profe, da para muchísimo más. Vamos a hacer una pausa, si me permite, porque quiero hablar de educación. ¿Puede ser? Dale, me voy a ganar enemigos. Hacemos una breve pausa comercial y ya seguimos con el profesor Rodolfo Libra. Ya volvemos. UTE Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable.
EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Siempre lo convocamos para hablar de política internacional, ya lo ha hecho durante el bloque anterior, pero además, entre tantas cosas que sabe, también sabe mucho de educación, es especialista en temas educativos y entiende mucho de la cuestión. Y estamos ante una circunstancia compleja, muy difícil, por lo menos así lo era hasta este jueves, 27 de marzo, con respecto al tema docente. Sacando la resolución que se pueda tomar o no por estas horas, más si ustedes también la repetición de este programa el sábado, y que pudo haber alguna solución, que ojalá así sea, sacando esa cuestión, hay que analizar el conflicto en sí mismo y ver la actitud que se ha tomado tanto de los gremios como desde el gobierno y ver las consecuencias que tiene esto, que no son menores, son 3,5 millones de chicos, principalmente enfocados a los chicos que menos tienen, los que están sin clases, sacando la cuestión de las responsabilidades sí o responsabilidades no, en el medio, en la situación, los rehenes de estas circunstancias, los que están sufriendo estas circunstancias son 3,5 millones de chicos que van a escuela pública. Y se sigue agrandando una grieta entre lo público y lo privado, ¿no? Enseguida uno grafica el capítulo 4 de Libertad de Elegir de Milton Friedman, que le agregó a su mujer ahí a Rose Friedman también en la autoría para darle algún tipo de dinero extra, digamos. Pero digo, ese capítulo 4 que hablaba de la educación privada, el Estado no tiene que hacerse cargo de la educación, tiene que dárselo al sector privado. Y piensa que esa grieta o ese camino también, por la fuerza o por la decisión, se va tomando, ¿no? Pero decía que el profe Olivera es una persona que también es especialista en temas educativos y que vamos a aprovechar este último bloque para hablar de eso con él. Profe, ¿cómo analiza esta situación o este conflicto, más allá de la resolución que tenga a esta hora del programa o las repeticiones? Digo, ¿cómo analiza por lo menos hasta ahora, 16 días de paro docente? Bueno, como primera medida, voy a ganarme un montón de enemigos. Todo lo que podía haber tenido como personaje más o menos simpático o tolerable en tu programa pasa al olvido. Porque mi posición obviamente no es grata para los que son de mi gremio. Yo soy docente, lo he sido toda mi vida, y hay una cosa que también debo aclarar en función de lo que decías recién en la educación pública. Si la educación fuera privada, tal cual se lo planteaban más de un economista, y no solo norteamericano, sino también criollo, bueno, yo no hubiera podido estudiar. Yo hice escuela primaria, escuela secundaria, universidad, posgrados, cursé el doctorado, todo en universidad pública. Pero yo tenía recursos para estudiar. Por lo tanto, soy un firme y absoluto defensor de la educación pública, porque fue la que me permitió llegar donde estoy. Bien o mal, pero la que me permitió llegar donde estoy. Una. Dos. Estoy totalmente convencido de que aquel que al principio de su vida decidió ser docente, lo hizo porque tenía una vocación, esa fantástica vocación que es la de enseñar, esa cosa tan linda que es ver un chico que de golpe te hizo la redonda, o la de ver un pibe que fue capaz de hacer una pregunta inteligente cuando trajiste un invitado, o de ver un chico que discute en la mesa con sus padres mientras están comiendo una noticia que salió en la televisión y que los padres por ahí no entendieron. Y el chico dice, deja papá que yo te explico. Eso me parece maravilloso, pocas cosas hay más ricas que esas. Ahora, transformar eso en una bolsa de trabajo y decir, yo lo único que miro de todo esto es cuánto es mi salario, ¿viste? A mí me ponen los pelos de punta. Yo estuve siempre, como docente y como directivo, estuve siempre en contra de lo que es la huelga docente. Esto quiero dejarlo bien en claro. Hay otros mecanismos, debieran haber otros mecanismos, y la dirigencia sindical debería
tiene la obligación de ser lo suficientemente inteligente y capaz de encontrar caminos de protesta, de caminos de queja, de acción, de lo que fuere, que no perjudiquen a los chicos. Esto tiene que dar para mí tiene que dar absolutamente claro. A ver, profe, vamos a ir puntualizando. Es una discusión salarial, punto. Definitivamente. No se discute educación acá, se discute salario. No, se discute salario. Se discute salario. No tengo ninguna duda que se discute salario. Y si atrás hay una cuestión política, bueno, son 20 partes, pero se discute salario. Con respecto a la forma, ¿no? Sí. Leí en realidad porque salió en el diario de La Capital, pero fue una declaración que hizo Radio Provincia Alejandro Dolina. Sí. Y él planteaba una metáfora, una comparación en realidad con el cantor de tango, ¿no? Esos cantores de tango que arrancan gritando y dice, ¿cómo va a ser cuando tenga que enfatizar, ¿no? Y él planteaba los docentes te arrancan con un paro por tiempo determinado, digamos, cuando tengas que apretar el acelerador, ¿qué haces? Es una locura, no tenés retorno. No tenés retorno. Además, yo te digo una cosa, cuando la policía hizo el paro que hizo, yo estoy seguro que todos los que hoy son docentes y están parando, estaban a los gritos diciendo qué barbaridad, qué salvajada lo que hizo la policía, porque dejó a la sociedad desguarnecida. Bueno, hoy los docentes están dejando el futuro desguarnecido. Porque si vos sacás a la policía de la calle, le dejás la vía libre a los delincuentes para que pase lo que pasó. Si vos dejás a los chicos sin educación, estás arruinando el futuro del país. Entonces, hacé cualquier cosa, hacé todo lo que tengas que hacer, pero no dejes a los chicos sin clase. Eso a mí me parece disparatado. Además de algunas cosas puntuales que si querés ahora las vemos en lo que tiene que ver con el trabajo y el salario docente en particular, porque yo lo estuve escuchando recién al representante de la CGT y él dijo el salario son 3.600 pesos. Es verdad. Primero, es el salario del docente que recién empieza. Ojo, no es de todos los docentes. Hay que sacar la proporción de todos los docentes, cuántos son docentes que recién empiezan y tienen menos de un año de antigüedad. Así que no tomemos eso únicamente como la medida. Segundo, es un trabajo de 4 horas y media, cuando los salarios se negocian en las paritarias por 8 horas, ¿verdad? Y en algunos casos 8 horas más de la semana más 4 del sábado. Bueno, todos los trabajos cuando vos los vas a empezar tenés una semanita de vacaciones. El docente que recién empieza tiene 45 días de vacaciones, porque no trabaja desde el 20 de diciembre hasta el 15 de febrero cuando lo empiezan a llamar en la escuela, y tiene 15 días más en las vacaciones de invierno, más todos los artículos que tiene el estatuto docente que no los tienen otros gremios. Entonces, pongamos la cosa en blanco sobre negro. Digo, sí, ¿el salario es bajo? Sí, es bajo. ¿El salario debe ser mejor? Sí, debe ser mejor. ¿Se debe priorizar la educación? Claro que se debe priorizar la educación, pero ni calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Es decir, a ver, que de alguna manera el docente también ponga lo que tiene que poner. Lo digo como docente, lo digo como si sigo dando clases yo en las aulas, pero como ex directivo, ¿sí? Por ejemplo, yo dirigí instituciones en diferentes niveles, porque dirigí primario, dirigí secundario y dirigí superior. Y uno lo ve, caramba, que el 70% de los docentes tienen dos cargos, porque le da la hora para tener 2 cargos, le da el tiempo para tener 2 cargos. Me van a decir trabajo sacrificado como el docente. ¿No sabés qué? Trabajo sacrificado es una pala. Trabajo sacrificado es una enfermera que tiene que estar limpiando la mugre de gente a la que ni siquiera conoce y tiene que hacerlo con una sonrisa. Trabajo sacrificado es otro. Este es un trabajo encantador, delicioso. Es cerrar la puerta y encontrarse con esos chicos que cuando te ven te dan un beso. Nosotros somos memoria. El docente es memoria. Nosotros trabajamos para la memoria. Yo trabajo para que el día de mañana el adulto que me cruce por el camino sonríe y diga, este fue un buen profe. Y no que cuando pase piense, este fue un cretino que además no venía nunca. Entonces, hay que protestar, hay que protestar. Hay motivos para protestar, hay motivos para protestar, pero hay formas de protestar. Hay formas. Los Estados Unidos sacaron un documento hace 2 años atrás, 3 años atrás, que se llamaba Una nación en peligro. Fue un documento hecho por los 2 partidos, el demócrata y el republicano. ¿Y sabés cuál era la nación en peligro? No era ni Ucrania, ni los rusos, ni los chinos, ni las bombas nucleares, ni los musulmanes. Era la caída en el nivel educativo. Era la primera vez que los norteamericanos veían que los hijos iban a saber menos que los padres. Y por eso consideraban que era una nación en peligro. No creemos nosotros ese peligro. Muy claro, profe. Seguramente va a tener bastante disidencia, algunas polémicas, y va a tener también personas que estén de acuerdo. Y
lo bueno es que podamos discutirlo, plantearlo. Es una postura de una persona que sabe mucho y que respetamos, coincidiendo o no coincidiendo, respetamos, y por eso le agradecemos que nos permita conocer su postura sobre el tema. El profesor Rodolfo Olivera en esta noche del día de hoy. Y hasta aquí llegamos, no tenemos más tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado. Los esperamos en las repeticiones del programa, los sábados y durante la semana en algún horario de la mañana, y en la radio, en lo personal, de lunes a viernes de 12 a 15 por L19 Radio Mar del Plata. Tengan buena noche, gracias por acompañarnos. Chao, hasta la próxima.